hable más, que seas tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, ¿verdad? Amén, amén, amén. Una vez más, mi nombre es Elías, vivo en la ciudad de Chicago y fui hecho por dos mexicanos. Mi mamá y mi papá son del estado de Yucatán, que para los que no los conozcan es la Riviera Maya, por donde está Cancún, en la región sur de México. Y pues desde chicos nos enseñaron la palabra de Dios. Y quiero hablar un poquito de mi testimonio porque el pastor aquí me recuerda mucho a mi padre, que ya está con el Señor, pero me recuerda porque mi papá tenía el mismo carácter, ¿verdad? El mismo carácter. Mi papá fue un boxeador profesional en México. Y bueno, nosotros tenemos un poco de descendencia española. Mi abuelo es de las Islas Canarias y él fue y emigró a México y se quedó y se casó, se enamoró de una mexicana y ahí se quedó, ¿verdad? Y pues a Dios gracias, mi papá fue un boxeador profesional y le fue muy bien. Pero cuando te está yendo bien en el mundo, siempre vienen situaciones fuertes, ¿verdad? El enemigo te ataca. Y cuando no tienes a Cristo, estás en la misericordia del enemigo y el enemigo no tiene misericordia. Y mi papá se vuelve alcohólico. Ella estaba casado con mi mamá, ya tenía 3 hijos y el alcoholismo le destruyó su vida. Él terminó en la cárcel, durmiendo en la calle, pero Dios tenía un plan con él. Él tiene un amigo que lo invita a Chicago y ese amigo le dice, Fernando, así se llamaba mi papá, vamos a Chicago, que ahí hay trabajo, necesitas un cambio de aire, te va a hacer bien. Y mi papá dice, pues sí, pues vamos, y pues compra su boleto, agarra su visa, y cuando llega a Chicago el amigo nunca llegó. So ya se puede imaginar estar en un país tan grande, sin conocer el lenguaje, sin hablar inglés, sin conocer a nadie, y él no buscaba qué hacer. Pues hizo lo único que podía hacer, es encontrar una barra, una taberna, y pidió trabajo ahí, y empezó a trabajar ahí. Pero se puede imaginar un alcohólico trabajando en una taberna. Le fue, como se dice en México, de mal en peor. Y terminó en las calles de Chicago. Y Chicago no es como Mérida, donde somos nosotros. En Mérida, para que tengan una idea, el clima es como muy parecido al de Córdoba. Mucho calor todo el año, mucho calor. Y Chicago es totalmente lo opuesto, ¿verdad? Los inviernos de Chicago son muy, muy fuertes. Y pues en su andar, en su pecado, pues mi papá terminó durmiendo en las calles. Y un invierno, en una noche donde él pensó que iba a morir porque ya no aguantaba el frío, pasó un pastor. Y ese pastor le predicó el evangelio y le presentó a Cristo. Pero ahí no terminó. Le ofreció su casa. Le ofreció de comer. Le ofreció ropa, un baño. Le demostró el amor de Cristo. Mi papá en ese momento sabía que si él no cambiaba y él no aceptaba a Cristo, que ya no le iba a quedar mucho tiempo. Y él decidió aceptar a Jesús. Y puedo testificar orgullosamente desde que el momento que él decidió aceptar a Jesús, jamás volvió a beber ni una gota de alcohol, para la honra y gloria del Señor.
Mi papá había perdido su matrimonio, había perdido sus hijos, había perdido su dinero, su trabajo, su casa y su país. Pero Dios tenía un plan y Dios tenía un propósito. Mi papá, cuando acepta al Señor de todo corazón, hay una transformación inmediata. Algo imposible que ningún humano, ninguna psicología, que es solo el poder del Espíritu Santo que puede hacer. Mi papá entra al seminario bíblico y manda a hablar a mi mamá. Cuando mi mamá recibe noticias, no lo puede creer, ¿verdad? Y él le dice, mi mamá se llamaba Lucy, le dice, Lucy, no ven. Y mi mamá y mis hermanos llegan a la ciudad de Chicago y para la sorpresa de mi mamá, ver un hombre transformado por el poder de Cristo. Mi mamá, al ver el milagro, ella acepta a Cristo como su Salvador también. Y ella también entra al seminario bíblico. Dios hizo algo muy poderoso y lindo por mi padre. Y porque él entregó su vida, Dios lo restauró, pero no solo lo restauró, lo bendijo más. Entonces, unos años después, pues nace su servidor, hijo número 4, primero nacido en los Estados Unidos. Yo tengo el privilegio de nacer en una casa muy bonita, con padres pastores, donde se amaba a Cristo, ¿verdad? Y mi papá pues fue pastor y esta iglesia me trae mucha nostalgia porque me recuerda mucho a la iglesia que pastoreaba mi papá. Y al ver al pastor pues me dio una sonrisa, ¿verdad? Porque mi papá tenía un carácter muy similar, ¿verdad? Muy similar. Y cuando veo el poder del Señor, ¿verdad? Y digo, y vaya a esta iglesia, me trae recuerdos, ¿verdad? De lo lindo y lo bueno y lo fiel que es el Señor. Y a verlos ustedes en oración me recuerda que el Señor es fiel y verdadero, ¿verdad? Veo con el gozo que ustedes adoran y eso nos ha ministrado. Hoy pudimos ministrar en Córdoba y cómo nos ha bendecido el Señor. Estuvimos en la montaña Peñel, creo que es Peñel, y wow, hay una presencia del Señor que si usted no ha ido a experimentar a Peñel, se lo recomiendo, ¿verdad? Porque sinceramente los hermanos de la iglesia han dedicado esa montaña al Señor. Y la presencia del Señor está ahí. Amén. Y hoy les quiero hablar sobre el gozo del Señor. Y la vida no siempre es fácil. Hay sus tiempos buenos y hay sus tiempos difíciles, hay sus tiempos tristes. A veces enfrentamos rechazos, decepciones, desvíos, pero ten ánimo. El gozo no se cancela por problemas. La esperanza no es derrotada por la demora. Y el plan de Dios no se borra por tu dolor. Hoy seremos animados por 3 poderosas escrituras que hemos decidido traer y cómo caminar en confianza y esperanza del Señor, aun cuando la vida parezca incierta. Y voy a empezar como una definición del gozo. El gozo es un sentido profundo y duradero de alegría y contentamiento que no se basa en las circunstancias, sino en el carácter y las promesas del Señor. Amén. Es más que felicidad.
La felicidad depende de lo que sucede, de lo que está a tu alrededor. El gozo del Señor depende de quién es Dios y lo que Dios ha hecho en tu vida. Bíblicamente, el gozo es un fruto del Espíritu. Lo vemos en Gálatas 5:22, lo que significa que es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros al medio de caminar con Cristo. Hoy repita conmigo: el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Amén. Después de tener casi 40 años con mi mamá y mi papá, el Señor decide llevárselos. Primero muere mamá y a los 15 meses el Señor se lleva a papá porque mi viejito ya no quería vivir sin su viejita. Y para nosotros fue una de las etapas más difíciles porque mi papá era nuestra cobertura espiritual. Mi papá nos amaba, nos daba fortaleza y aliento. Mi mamá es una mujer del Señor que fue esencial para nuestro crecimiento y una mujer que nos amó con toda su fuerza. Y al partir ellos con el Señor, para mí y para mis hermanos fue un golpe fuerte, porque tener esa base y esa fundación y de perderlo a los dos casi muy cerca, 15 meses, pues no es mucho tiempo, ¿verdad? Y para nosotros, especialmente para mí, fue un tiempo de mucha tristeza, porque sí entendí dónde estaban ellos, porque le sirvieron al Señor y el Señor era su Salvador, y tenía totalmente presente que ellos estaban en el paraíso con el Señor por las promesas. Y en mi espíritu yo estaba bien, pero en mi corazón y en mi mente yo estaba destrozado. Era un momento tan difícil para mí porque yo no sabía cómo estar sin ellos. Pero Dios es fiel. Amén. Pero Dios es bueno. Amén. Porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Y aunque yo sentía una tristeza, el Espíritu Santo me recordaba: yo no puedo estar triste como el mundo, porque yo tengo una esperanza, porque sé que no era el final de ellos, sino el principio de ellos. Y el Espíritu Santo me daba su gozo, que físicamente yo no podía, porque había momentos que yo ni quería salir de mi casa. Pero el gozo del Señor mi fortaleza es. Venía hacia mí toda la palabra que mi padre y mi madre sembraron en mí, todas las semillas, ¿verdad? El Espíritu Santo me lo recordaba. Y a veces en mis horas más difíciles, en mi tristeza más grande, me recordaba: el gozo del Señor mi fortaleza es. Y en la vida van a haber momentos muy difíciles, porque, hermanos, aunque le sirvamos a Cristo, hay tiempos que son difíciles. Vemos el ejemplo de Pablo y Silas, ¿verdad? Pablo le servía al Señor con todas sus fuerzas, mas sin embargo le tocó estar en la cárcel con Silas. Y en ese medio de la adoración, el Señor rompe las cadenas, pero por medio de la adoración de ellos, no solamente Dios abre la cárcel para ellos, sino abre toda la cárcel para todos los alrededores. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú adoras,
en espíritu y en verdad. Cuando tú adoras de corazón, no solamente traes sanidad y libertad para ti, pero también para tu familia y los que te rodean, ¿verdad? Porque el espíritu que está en ti abarca alrededor de ti. Y por medio de tu adoración, Dios puede hacer milagros. Por medio de tu adoración, Dios te libera a ti, pero no solamente te libera a ti, sino libera a los que están alrededor de ti. Amén. Amén. Ahora vamos a ir el Salmo 51:12 y se titula Restárame el gozo de tu salvación. El Salmo 51, el escenario es el rey David había pecado. Él estaba en su balcón y vio la esposa de su general bañándose. Y él pecó, la codició y trazó un plan. Y en su plan pone a su general al frente de la batalla, que usualmente los generales no iban al frente de la batalla, porque el que está enfrente de la batalla es muy probable que muera. Pero David, con ese propósito, mandó a su general al frente de la batalla y efectivamente el general muere. Y queda la esposa de su general libre. Y él la toma como suya. Pero tenemos un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. Y el Señor manda al profeta. Y el profeta le expone esta historia. ¿Qué harías tú como rey? Alguien que tiene muchas ovejitas y ve a un pastor con una. Y mata al pastor y se roba la única ovejita que tenía el pastor. El rey David reacciona y dice, no, es una justicia, que eso no se debe de ser. Y el profeta le dice, pues ese has sido tú. Tú has pecado frente a los ojos del Señor. Y el rey David se arrepintió y pidió perdón. Y David escribe, después de un profundo fracaso y quebrantamiento, lo que pide no es solo perdón, sino restauración del gozo del Señor. En el Salmo 51 es un salmo poderoso y profundamente personal de arrepentimiento, escrito por el rey David, del profeta Natán, que confrontó su pecado con Betsabé. Es una oración honesta y sincera donde el rey David expresa su culpa, tristeza y deseo de ser restaurado. David le está pidiendo a Dios que le devuelva el gozo profundo interno que una vez experimentó con el Señor cuando él estaba en una relación correcta. El pecado le había interrumpido. Y él sintió tristeza. Y en este caminar, cuando uno peca, el Espíritu Santo se va a entristecer. Vemos los dos ejemplos porque el rey Saúl fue el primer rey de Israel, que él también pecó. Dios le quitó el reino. Después del rey Saúl viene el rey David. El rey David también pecó, mas no le quitó el reino a David. Y uno se puede preguntar, Señor, ¿por qué el rey Saúl perdió su reino y el rey David no lo perdió?
Cuando el profeta Samuel confronta al primer rey, el rey Saúl, las primeras palabras de Saúl fueron: Señor, no me quites tu reino, no me quites el reino. Entonces Saúl estaba enfocado en el reinado. Mas sin embargo, cuando peca el rey David le dice: Señor, no apartes de mí tu espíritu. No apartes de mí tu espíritu. Quédate con todo, quédate con el reino, quédate con las riquezas, mas no apartes de mí tu espíritu. Y por eso, aunque las cosas que hizo David fueron más fuertes, su corazón de David estaba cerca del corazón de Dios. En nuestras vidas vamos a tener momentos difíciles, momentos bajos, momentos de decadencias, momentos de pecado, porque somos imperfectos. Cada persona necesita perdón. Salud. Toda persona necesita un redentor, un salvador. Todos caemos cortos. Si no necesitamos un salvador, pues Jesús hubiera sido absoluto, ¿verdad? Pero toda persona, todo ministro, todo pastor, tenemos que doblar rodillas, pedir perdón por nuestros pecados. Todas personas. Y ustedes no son diferentes a los líderes, ¿verdad? Tenemos fallas. La obra del Señor no ha terminado en mí y no ha terminado en ti. Y en esos momentos, en tus momentos bajos, recuerda: Señor, no quites de mí tu espíritu. Y recuerda en esos momentos difíciles: el gozo del Señor mi fortaleza es. Van a haber momentos de desánimo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que había momentos que veía a mi mamá y mi papá luchando por la obra, ministrando, y a veces solo venían 10 personas, a veces solo venían 15 personas al servicio, y a veces yo veía que mi papá pues se desanimaba, ¿verdad? Pero el gozo del Señor su fortaleza es. Yo aprendí de la lección de mi papá que no se rendía. ¿Por qué? Porque no lo hacía por él, porque el llamado que Dios le dio era para la honra y gloria del Señor. Y aunque sus ojos no veían lo que él quería ver, Dios estaba viendo lo que él no podía ver: la transformación de los corazones. Que aunque los números no eran grandes al principio, pero Dios estaba obrando. Que sus esfuerzos no fueron en vano. Que Dios siempre fue fiel a su palabra. Que Dios es justo y verdadero y que no es hombre para que mienta. Y yo veía a mi papá, a veces mientras más duro trabajaba, menos gente venía, ¿verdad? Pero un día un hermano fue invitando a otro. Y otro día otro hermano fue invitando a otro. Y fue creciendo la obra, ¿verdad? Mientras nosotros fuimos creciendo, nosotros fuimos compartiendo el Evangelio con nuestros amigos. Y la iglesia se fue llenando y se fue llenando y se fue llenando. Y cuando él le tocó entregar la iglesia, una iglesia que había empezado con 10 personas, terminó con más de 300 personas, para la honra y gloria del Señor. Un borrachito
de Mérida, Yucatán, México, que decidió entregar su vida y obedecer a la palabra de Dios y creerle a Dios. Y él, cuando no veía las cosas, lo que me enseñó es: hay que tener fe. Y hay que creerle a Dios más que a mis oídos. Hay que creerle a Dios más que a mi vista. Hay que creerle a Dios más que mi sentir. Porque Dios es justo y verdadero y fiel a su palabra. Amén. El Salmo 118, versículo 24 dice: este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegremos en él. Este verso, hermanos, me ha ayudado mucho en mi vida, porque, como dije antes, van a haber momentos muy difíciles en la vida, porque como estamos aquí, van a haber momentos felices, van a haber momentos tristes, van a haber momentos devastadores, van a haber momentos de felicidad, pero nosotros, como hijos de Dios, declaramos: este es el día que hizo el Señor. Y yo me gozaré y me alegraré en él. ¿Por qué? Porque este es el día que hizo el Señor, es porque Él está presente en este día. Y porque a Dios le plazó, y perdón si estoy matando el lenguaje, a Dios le dio placer que tú vivas el día de hoy. Y por eso siempre recita: este es el día que hizo el Señor. Y este día vamos a declarar que es bueno, porque este día lo hizo el Señor. Y aunque tu situación sea difícil, recuerda que el Señor está en este día. Y el Señor está en este día, Él está contigo. Si el Señor está en este día, hay esperanza. Si el Señor está en este día, hay libertad. Si el Señor está en este día, es porque hay un propósito. Y por eso siempre que despiertes este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él. Y hermanos, les quiero dar ánimo, que no hay nada más bonito que servirle al Señor. No hay nada más bonito que enseñarle la palabra a tus hijos, a tu familia, porque yo soy un producto de un hombre que decidió decirle sí al Señor. Y ahora sus 6 hijos, aunque él ya no está, y mi mamá ya no está, sus 6 hijos le sirven al Señor para la honra y gloria del Señor. Y la mayoría de sus hijos están en ministerio. Su varón más chico ahorita está en estos momentos predicando en España. Y eso es para la honra y gloria del Señor. Nada es imposible para el Señor. Esta es una oración contestada de mi abuela, porque mi abuela oró por mi papá. Y mientras más oraba, más se emborrachaba mi papá. Mientras más oraba, peor se perdía mi papá. Pero ella jamás perdió la fe y la esperanza, aunque ella no logró verlo con sus ojos. Dios le contestó su petición. Y Dios va a seguir obrando, porque la oración de un justo prevalece mucho. Y le quiero dar
aliento a ustedes que no dejen de orar. No dejen de orar por sus hijos, por su ser querido, por sus esposos, por sus esposas. Porque Dios contesta las peticiones. Porque Dios sigue obrando. Porque Dios nunca deja de trabajar. Porque Dios tiene un propósito, ¿verdad? Y no pierdas la fe. No pierdas la esperanza. No pierdas el gozo del Señor. Porque este es el día que hizo el Señor. Y si aquí no hay alguien que conozca al Señor como su Salvador, déjame decirle que es la mejor opción. Que no hay nada mejor que tener a Cristo. Porque aunque vengan los momentos difíciles, Dios te ama. Dios te amó tanto, que dio a su Hijo unigénito para toda persona que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha sido bueno conmigo, con mi familia. Nuestra vida no ha sido totalmente sin problemas, sin luchas, sin momentos tristes. Pero Dios ha sido siempre fiel a su palabra. Y esas promesas son para ustedes también. Lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo como tu Salvador. Y si en estos momentos no has aceptado a Cristo, mis hermanos, mis amigos, este es el día que hizo el Señor. Y cierro con esto, ¿verdad? Y esto es una anécdota que siempre me ha ministrado. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, había 2 ladrones junto a Él. Y uno de los ladrones, al estar morir, le dice: Señor, recuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le contesta: de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y me puedo imaginar, esto no está en la Biblia, pero me puedo imaginar que el ladrón llega al paraíso y el ángel recibiéndolo y decirle: ¿cuál es tu nombre? Y buscar en el libro: pues tu nombre no aparece aquí. ¿Cómo es que llegaste aquí? Y el ladrón le contestará: pues yo no sé. ¿Seguiste la ley de Moisés? No, yo no seguí la ley de Moisés. ¿Fuiste bautizado? No, yo no fui bautizado. Y entonces, ¿por qué te debo dejar entrar? Porque el hombre de la cruz del medio dijo que podía entrar. Y hoy te digo a ti, el hombre de la cruz del medio dice que tú puedes entrar. Él te amó tanto que dio su vida por ti. Y en esos momentos, si tú no lo tienes en tu vida, acéptalo. Porque el hombre de la cruz del medio te ha invitado a que entres a una eternidad de salvación con Él. Amén. Voy a pedir que se pongan de pie. El segundo llamado es para la iglesia. Hay momentos altos y hay momentos bajos. Y Dios hoy te está diciendo: acércate a mí. Porque, hermanos, la venida de Cristo está pronto. Cristo viene pronto. Y esto es literal y es real, no es en teoría. La venida de Cristo está pronto. Estamos viendo cosas que nunca hemos visto antes alrededor del mundo.
Estamos viendo señales nunca antes visto. La venida de Cristo está cerca. Jesús nos da la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 fueron novias. ¿Qué significa la iglesia? Solo 5 estuvieron preparadas. Solo 5 tuvieron el aceite. Solo 5 estaban esperando al esposo. Solo 5 estuvieron apercibidas. Las otras 5, cuando se anunció que llegaba el novio, ya no tenían aceite. 5 fueron insensatas. 5 no estuvieron preparadas. Y 5 se quedaron cuando llegó el novio. Y hoy te aconsejo que escudriñes tu corazón y que le entregues a Cristo sinceramente tu corazón. Escudriña la palabra, sea lleno del Espíritu, porque Cristo viene pronto. Y si no le sirves a Cristo con sinceridad, no perfectamente, porque nadie es perfecto, pero que Dios nos encuentre con un corazón arrepentido. Amén. Dios le bendiga, pastor, le entrego la parte.